Bueno, el segundo criterio de semejanza dice de que si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, esos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Entonces el ejemplo que vamos a hacer es, nos dice, son semejantes los triángulos y nos dan dos triángulos. En sí, dos triángulos que solo conocemos dos ángulos. Entonces, veamos, el ángulo CAB o el ángulo A en este caso vale 20 grados. Y el ángulo D en este caso vale 20 grados también. Entonces, ya tenemos que dos ángulos, en este caso, un ángulo es igual. Ahora bien, aquí este ángulo dice que vale 140 grados. Pero el ángulo que me dan en este triángulo vale 20 grados. Entonces, para comprobar que estos dos triángulos son semejantes, yo tengo que encontrar el tercer ángulo, este ángulo de aquí, o este ángulo de aquí, para ver qué medida tiene y si es 140 o aquí es 20, estos dos triángulos son semejantes. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar lo que ya conocemos, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces vamos a hacer del grande. Tenemos el ángulo D y lo vamos a escribir de la siguiente forma. El ángulo D más el ángulo E, el ángulo D más el ángulo E más el ángulo F. Esos tres ángulos, ¿cuántos suman? 180. ¿Sí? Bueno, el ángulo D, ¿cuánto vale? 20 grados. Más el ángulo E vale 20 grados. Más el ángulo F, que es el que ando buscando. Y esto nos va a dar que la suma es 180. Ahora, sumamos 20 más 20, eso es 40 más el ángulo F igual a 180. Bien, como los 40 grados aquí tienen signo positivo, lo vamos a pasar al otro lado con signo negativo. Entonces nos queda que el ángulo F es igual a 180 menos 40 grados. Entonces el ángulo F tiene un valor igual a 140. Entonces veamos aquí que este ángulo que hemos encontrado, el ángulo F, vale 140. ¿Y qué dice el criterio de semejanza? Si dos ángulos que están en una misma recta, en este caso adyacente, estos dos ángulos son iguales, entonces estos dos triángulos son semejantes. Es decir, el ángulo C y el ángulo A tienen igual medida que el ángulo F y el ángulo D. Por tanto, los triángulos ABC es semejante con el triángulo DEF.